En este reportaje veremos qué es la música clásica, cómo funcionaba en su edad de oro, de quiénes está comprendida y también sobre la inevitable verdad sobre la pérdida de público que se ha estado presenciando en esta clase de música. Además, entrevistaremos a una pianista profesional y maestra de piano, Mitzel Leiva Cavazos, que nos platicará sobre su opinión sobre todo esto. La historia de la música clásica empieza por los 1500, pues es el periodo formativo de la música clásica y es cuando se ve nacer la ópera, oratorio, sonata, el concierto y la sinfonía. Los italianos son los primeros en desarrollar estos géneros, pero después les siguen los alemanes, austriacos e ingleses. Como en los siglos anteriores, muchos músicos dependían de un mecenas, algún príncipe eclesiástico bien provisto de fondos, o hasta un aristócrata. Los numerosos príncipes, arzobispos y obispos, cada uno con su propia corte, proporcionaban los patrocinios que hicieron de Italia y Alemania los adelantados musicales de Europa. Es decir, ellos donaban dinero a estos grandes músicos para despegar su carrera musical. La música clásica es una expresión de lo bello mediante sonidos. Tiene una dimensión universal, múltiples corrientes y estilos. Esta es considerada como culta, propia de un ambiente muy formal, refinado y a veces hasta elitista. Normalmente, la música clásica se asocia con las grandes orquestas con variedad de instrumentos. La música clásica se divide en varios periodos. El primero como la música antigua o medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa, que es del año 1000 al 1400. La música renacentista, de 1400 a 1600. La música barroca, que coincide con el desarrollo del arte barroco, del 1600 al 1750. El clasicismo, que es del 1750 al 1800, que en la historia de la música y en la musicología es a veces llamado música clásica. El romanticismo, del 1800 al 1910, y la música contemporánea, que comprende las distintas corrientes de música clásica del siglo XX. Y a continuación, presentaremos la entrevista de Mitzel Leiva Cavazos, pianista profesional y maestra de piano, que nos contará su opinión sobre los temas que acabamos de mencionar. ¿Qué fue lo que despertó en ti el interés de tocar el piano? Cuando era chiquita me acuerdo que desde siempre me gustó. Creo que alguna vez me tocó ver en la televisión un concierto de piano y me llamó mucho la atención y me quedaba viendo. También me tocó que tenía varias amiguitas que tocaban piano y yo las veía y yo decía, yo quiero tocar. Entonces yo creo que fue la combinación de esas dos cosas. ¿Qué sientes al tocar el piano? Bueno, depende. La música tiene muchas corrientes. Hay piezas de diferentes tipos que te hacen sacar sentimientos diferentes. Puede ser tristeza, alegría, emoción, coraje, muchas cosas. ¿Cómo fue tu carrera musical? Bueno, la carrera musical realmente es una carrera que te exige mucho. Es una carrera que te ayuda a tener mucha disciplina. No es como, por ejemplo, si tienes un examen de historia, que en la noche te pones a estudiar y al día siguiente ya presentas. No, esto no es así. Aquí tienes que practicar, tú sabes, practicar en el piano y no es de un día para otro, tienes que estar tocando constantemente. Entonces te ayudan a tener mucha disciplina, que es lo más importante de todo. ¿Cómo has aplicado tus conocimientos? Bueno, ahorita con mis clases de piano, doy las clases de piano, por decir, con violín, con cello, tener mi grupo de música de cámara, tocamos en eventos de vez en cuando, en bodas, 15 años, y más que nada es para uno mismo también. El chiste de esto es disfrutarlo y si tú haces lo que te gusta, lo puedes disfrutar mejor. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con el piano? Bueno, tocar en general. Tu experiencia, la mejor experiencia es cuando tocas y lo puedes sentir y lo puedes disfrutar. Yo creo que esa es la mejor experiencia de saber tocar el piano. También cuando he llegado a dar algún concierto o algún recital, ver a mi familia y todo, eso también está padre. También son muchas experiencias, pero por ejemplo en el recital, cuando hago recitales de mis alumnos, es como
que una experiencia muy agradable ver que todo tu esfuerzo está reflejado cuando ellos tocan, que tocan muy bonito. ¿Qué piensas acerca que en los últimos años se ha reducido la audiencia de la música clásica? Con esa pregunta tengo un poquito de conflicto. No sé si se ha reducido la influencia de la música clásica en realidad. No sé si se haya reducido, pero lo que sí he visto mucho, digo, que se relaciona con eso probablemente es que ahorita en esta época el uso de las computadoras, del iPad y todo, tienen las personas como que más robotizadas. Y la música no es eso, la música es humana, o sea, la música te hace reflejar tus movimientos, digo, no tan robótico. Entonces probablemente como ya están usando mucho las computadoras y todo eso, entonces como que te olvidas un poquito de la parte humana. Yo creo que probablemente podría ser eso, en dado caso que esté bajando como dices tú, pero no creo, no creo. De hecho, últimamente en las escuelas yo he visto más que llevan clases de música. Digo, cuando yo era chiquita no llevaban clases de música ni de flauta, piano, qué sé yo. ¿Quién es tu compositor favorito y por qué? Indiscutiblemente, mi compositor favorito es Chopin, es un compositor polaco que me gusta mucho, es del estilo romántico. La música clásica, como la conocen la mayoría de las personas, realmente es un término, pero música clásica no es precisamente todo lo que abarca, o sea, existen épocas como en todo, es clasicismo, romanticismo, barroco, o sea, hay muchas épocas. Entonces mi compositor o mi época favorita más bien es el romanticismo, y Chopin es un músico de esta época y me gusta mucho porque tiene mucha libertad, tiene muchos ornamentos y mucha libertad. Muchas gracias. Y ahora veremos interpretar a la maestra de la pieza Nocturno número 20 de Chopin. ¿Tendrá ella razón sobre la decadencia que se ha presentado en la música clásica? A continuación lo veremos. Y ahora veremos la decadencia que se ha tenido durante estos últimos años en la audiencia de la música clásica y algunas de las medidas que las orquestas han intentado para evitarlo. Ante la pérdida de más de 1 millón de espectadores desde el 2009, las orquestas evitan el elitismo y buscan atraer al público joven. Algunos tienen que ser de cómicos además de músicos, pues es porque la música clásica está sedienta de público. Según datos de la SGAE, de 2009 a 2014 se celebraron 2.617 conciertos menos y se perdieron más de 1 millón de espectadores con más de 8 millones de euros en recaudación. Algunos lo intentan con el humor, si el público ríe, pero lo importante es que entiendan la obra y la retengan. Su fórmula funciona, pero es consciente del reto que tienen los músicos clásicos. El espectador ya no se conforma con sentarse y escuchar, quiere una experiencia. Finalmente, llegamos a la conclusión que la música clásica no es solo música para estudiar, ni la que escuchan nuestros abuelos, sino que fue y que sigue siendo algo fundamental en las vidas de muchos. Sin embargo, tendremos que admitir la triste verdad. Estamos perdiendo esta maravillosa música, quien ha estado con nosotros a lo largo de la historia, que ha despertado sentimientos y emociones que ninguna otra había despertado. Así que no dejemos que estos compositores, esta música y esos sentimientos se queden en el olvido.